Ahora yo os hablaré de la madera, pues investigando sobre nuevos materiales encontramos una noticia relativamente reciente que os voy a comentar ahora, haciendo una pequeña introducción, hablando sobre el objetivo en sí de toda esta construcción y unos problemas que se plantean y sus soluciones. En Japón, una empresa centenaria ha decidido construir el edificio de madera más grande del mundo como motivo de su 350 aniversario para el año 2041. Son 350 metros llenos de plantas, follaje, que le darán cobijo a diferentes tiendas, oficinas y apartamentos y que le darán un aspecto más natural para hacer la delicia a sus residentes. El fabricante nipón de productos Sumitomo Forestry estima que la construcción tendrá un coste de unos 4.500 millones de euros, pero que espera que para el año 2041 la tecnología haya avanzado suficiente como para abaratar los costes. Según su plan, esta torre de 70 plantas se erigirá en el centro de Tokio y contará con una estructura híbrida de madera, es decir, un 90% del total, y contará con un marco de acero para controlar las vibraciones, algo fundamental en una ciudad donde los terremotos son algo frecuentes. El interior del edificio, también de madera, tendrá unos 455.000 metros cuadrados y contará con lo que ya os he dicho antes, unas oficinas, unas tiendas y unos luminosos apartamentos. Además que cada parte contará con un balcón exterior y con follaje y plantas que recubrirán el edificio de pies a cabezas. Según la empresa, el objetivo es crear ciudades ecológicas utilizando la madera mediante la edificación de esta misma para convertir las urbes en bosques. El gobierno japonés lleva tiempo proclamando las virtudes de la madera y alentando a los promotores a utilizarla en sus proyectos. De hecho, en 2010 incluso se aprobó una ley para que los promotores usaran la madera en sus proyectos. Hay un montón de nuevos materiales hechos de madera capaz de edificar edificios tan grandes como este rascacielos, aseguró Michael Ramas, miembro del Centro de Innovación de Materiales Naturales de la Universidad de Cambridge. Aún así, el experto aseguró que la madera que más les interesa es el bambú, una madera utilizada en la construcción en Asia durante siglos y que tiene una tasa de crecimiento 5 veces mayor que la del resto de la madera. El bambú es un material ligero, flexible y de bajo costo, resistente a las vibraciones y perfecto para climas cálidos y húmedos, es decir, que se adapta perfectamente a las características de lo que es Japón. Respecto al peligro de los incidentes en este tipo de edificios, Ramas señala que hay un grave problema en la percepción. La madera no se quema como el público imagina. Los grandes fuegos originados en algunas ciudades, en este artículo señalaba unos fuegos que se desencadenaron en Londres y en Chicago, fueron culpa de que se desencadenaron por la quema de piezas muy pequeñas de madera. Es muy difícil quemar una gran pieza de madera, que es de lo que va a estar hecho este edificio. Además que el nuevo rascacielos diseñados para Tokio contará con unas maderas que podrán aguantar el fuego durante unas 3 horas, que junto a las cascadas y a las plantas, pues harán que la quema sea más difícil. El otro problema potencial que el uso de la madera entraña es el agotamiento de los bosques. Según la compañía encargada de la construcción, las arboledas cubren 2/3 del territorio de Japón y un aumento de la demanda promoverá un mejor mantenimiento de los ecosistemas y alentará a las comunidades a garantizar sostenibilidad. Por tanto, con esta noticia queremos transmitir que probablemente quedan muchas más aplicaciones y características por descubrir de los materiales existentes como la madera, y que a pesar de todos los materiales nuevos descubiertos, se ha elegido a la madera, un material antiguo, para realizar la construcción de algo tan innovador como este rascacielos. No es de extrañar que uno de los campos en los que mayores avances nos deparen la investigación en nuevos materiales sea en la decoración arquitectónica, y un gran ejemplo lo encontramos en el cemento fosforescente, que es un material desarrollado en 2015 por un equipo de investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, en México, liderado por el doctor José Carlos Rubio. Antes que nada, ¿qué es la fosforescencia? Es un fenómeno físico que se produce cuando un material absorbe energía en forma de radiación ultravioleta para posteriormente emitirla durante un periodo prolongado de tiempo en forma de luz visible. Algunos de los electrones que componen los materiales fosforescentes, al recibir rayos ultravioleta, se excitan y posteriormente liberarán esta energía en forma de luz visible.
que como ya he mencionado, bueno, no lo he mencionado, ¿vale? Una vez esta energía se continúa emitiendo al cesar, al apagarse la fuente de luz, y puede ser emitida durante un periodo de tiempo muy prolongado. Los principales materiales fosforescentes utilizados en la industria hasta ahora han sido polímeros orgánicos. Sin embargo, su uso plantea algunos problemas. El profesor Rubio comparaba la estructura de las cadenas poliméricas con espaguetis, que los rayos ultravioleta cortan de manera que la estructura del polímero se degrada y termina rompiéndose. Por eso dejar un recipiente de plástico al sol causa que se endurezca y después cristaliza y se rompa. Sin embargo, los polímeros se han utilizado para esta aplicación a pesar de ello, debido a que era necesario un material translúcido que dejase pasar la luz y luego permitiese que la luz volviese a salir del producto. El cemento ordinario, el Portland, es un material compuesto por silicato de calcio hidratado, sulfoaluminatos y cristales de cal, y esta composición lo convierte en un material opaco. Para conseguir que el cemento fuese fosforescente, hubo que cambiar su microestructura. Para ello se añadió sílice, componente del vidrio y habitualmente encontrado en la arena, y sustancias de propiedades alcalinas como hidróxidos de potasio. Y se sometieron a un proceso similar a la policondensación, que es una manera de polimerización en la que varios materiales forman monómeros que terminan uniéndose en forma de polímeros. Sin embargo, en este caso el resultado no fue un polímero, sino un material de estructura desordenada, como el vidrio, en el que el añadido de la sílice permite que la luz pueda entrar y salir del cemento, pero conserva todas las características estructurales del cemento Portland, y además, debido a que su estructura está desordenada y no en forma de cadenas, los rayos ultravioleta no las pueden cortar, con lo que el material no se degrada por el contacto con la luz. Su uso tiene diversas ventajas. Por ejemplo, que una vez que tan solo con recibir luz durante unos minutos puede emitirla durante toda la noche, que se estima que la duración del material después de aplicarlo sea de más de 100 años, debido a su naturaleza inorgánica, que su fabricación es menos contaminante que la del Portland porque el único residuo liberado en vez de dióxido de carbono es vapor de agua, o que es fácilmente reciclable por los componentes que lo integran. Sin embargo, un problema es que sería unas 4 veces más caro que el cemento ordinario, pero no es necesario que toda la construcción esté elaborada con este material. Se puede utilizar, por ejemplo, como capa de recubrimiento. Sus aplicaciones son muy diversas. La construcción de fachadas, habitaciones o piscinas luminiscentes, o en la seguridad vial para la señalización en la noche. En resumen, cualquier lugar que se desee iluminar sin acceso a una instalación eléctrica es un lugar donde se podría aplicar este material. Como cuarto material está el fibrocemento. El fibrocemento es un material que se emplea en construcción y está formado por la mezcla de cemento, como su nombre indica, y una serie de fibras. Estas fibras pueden ser minerales, orgánicas o inorgánicas artificiales. Se usa comúnmente para el aislamiento, revestimiento e impermeabilización de grandes estructuras. Es importante señalar que actualmente las fibras se hacían de asbesto, que la nocividad de este material hacía que la gente se sintiera peor y le producía enfermedades, por lo que tuvieron que prohibirla y empezaron a hacerlas de vidrio. Actualmente el asbesto está prohibido en casi todos los países. Características. Las placas de fibrocemento son impermeables, son fáciles de cortar y fáciles de perforar. Se utilizan, por ejemplo, como material de acabado, aunque también se pueden utilizar para hacer tuberías, bajantes o incluso tejados. Es un material relativamente económico y muy ligero, por lo que se utiliza también para hacer naves ganaderas y grandes almacenes, lo que vienen siendo grandes estructuras. Las placas de este material pueden ser lisas como una placa normal o, como veis en la foto, onduladas, aunque también se pueden encargar de diferentes
maneras, vamos. Y como usos, hay muchos, pero yo elegí 4, que son, por ejemplo, para crear tubos para agua a presión, como por ejemplo en el riego, cuando van, por ejemplo, a Castilla y León, que hay grandes prados, ese riego se hace con tubos de fibrocemento. También se utiliza para crear pequeños almacenes de agua potable, para crear piscinas o incluso chimeneas también. Ahora yo os voy a hablar del acero corten, que es un material que probablemente podáis ver mucho en Gijón porque es muy utilizado. Y de hecho, una cosa que me llamó la atención es que ponía en algunas páginas que era el material preferido, que le gustaba mucho a Eduardo Chillida, que me hizo gracia porque es el que construyó el elogio del horizonte. Y bueno, ahora paso a hablaros del acero. Primero os explicaré qué es, un poco de su historia, luego hablando de sus características y finalmente las desventajas, porque no todos son cosas buenas. Una cosa, Marta. Sí. Antes era una noticia y entendía que tuvieras que llevar el folio delante. Si ahora no es una noticia, y dado que esto es un 20% de la nota de examen... No, sí, pero necesito el folio. ¿Sabes? Vale, de acuerdo. Vale. El acero autopatinable, también conocido en España como acero corten, es un tipo de acero realizado con una composición química que hace que su oxidación tenga unas características particulares al material realizado con este material frente a la corrosión atmosférica, sin perder prácticamente sus características mecánicas. El acero corten fue patentado en United Steel Corporation en 1933, que lo lanzó como un acero de baja aleación con un bajo porcentaje de cobre, cromo y fósforo. A lo largo de los años, la composición del acero ha sido objetivo de diferentes cambios, como la introducción de níquel y la reducción de fósforo, así como la adición de pequeñas cantidades de otros elementos para mejorar su resistencia mecánica. En la oxidación superficial, la de acero corten crea una película de óxido impermeable al agua y al vapor de agua que impide que la oxidación prosiga hacia el interior de la pieza. Esto se traduce como una acción protectora del óxido superficial frente a la corrosión atmosférica, con lo que no es necesario aplicar ningún otro tipo de protección, como la protección galvánica o el pintado. El periodo medio de oxidación para que el tono de la capa se estabilice es de unos 12 o 18 meses. El acero corten está formado por pequeñas cantidades de cobre, cromo y níquel que hacen que tenga un color rojizo anaranjado muy característico, y este tono puede variar según la oxidación sea fuerte o débil, tornándose hacia un marrón oscuro si se ve expuesto a un ambiente agresivo como a la intemperie, y según el tiempo de donde esté colocado, según la acción de los ciclos de lluvia, sol o viento a los que se vea expuesto. No todos son cualidades positivas a la hora de labrar del acero corten, sino que tenemos que tener en cuenta varios factores. Los puntos de unión y las soldaduras no se desgastan al mismo ritmo que el resto de la estructura, por lo que deben de estar hechos de materiales diferentes. Además de que hay que tener cuidado con las acumulaciones de agua que pueden provocar bolsas o hendiduras, y hay que estudiar con detenimiento el drenaje de la estructura. Además, la climatología tropical y los ambientes húmedos no son los idóneos para su empleo, ya que la patina protectora podría no fijarse correctamente y la oxidación podría proseguir hacia el interior de la pieza. Un ejemplo que os he puesto del mal uso es el que he elegido para que veáis que es el acero corten. Este es el Omni Coliseum de Atlanta, de Estados Unidos, que fue construido en 1972, y a la hora de construirlo no se tuvo en cuenta el clima subtropical húmedo de Atlanta. Y este factor fue el culpable de que la patina de oxidación no se llegara a fijar del todo y que la oxidación prosiguiera hacia el interior de la estructura. Y en este edificio pues, se vieron grandes agujeros que terminaron en 1997, apenas 25 años después de su construcción, pues terminaron por demolerlo porque obviamente no era nada seguro.